Bien, una vez que ya habéis visto los vídeos, no sé si habréis leído la página ya o no, pero en cualquier caso yo la voy a empezar por abajo, porque la veo un poco enrevesada y no me gusta mucho. Creo que ya más o menos vamos teniendo una idea de lo que son oraciones activas o cuando las oraciones están en pasiva. Como podéis ver, aquí os pongo un ejemplo. Los especialistas realizaron el estudio del glaciar. El sujeto y el predicado, ¿no? Muy bien, la transforman en pasiva y resulta que el estudio del glaciar, que es lo que había sido realizado, pasa a convertirse en el sujeto paciente. Ahora lo veremos detenidamente. Fue realizado por los especialistas. Por lo tanto, este es el nuevo predicado. Y los especialistas, que eran los que llevaban la acción, pasan a estar aquí y a convertirse en un complemento agente. Pero vamos a verlo de otra manera que me gusta más. Aquí tenemos un ejemplo. El portero detuvo el penalti, ¿no? Pues nada, tenemos en primer lugar un sujeto y un predicado. Hasta ahí todo normal, como siempre, una oración bastante corriente. El portero pues tendría un determinante, aquí, este artículo determinado hace la moción de determinante. Pero bueno, y aquí tenemos el núcleo, que es un sustantivo. Detuvo es el verbo, por lo tanto es el núcleo del predicado. Ahí tenemos los dos núcleos, el del sujeto y el del predicado. Y aquí tenemos un complemento, que es un complemento directo. Bien, veamos otro ejemplo. Juana compró el regalo. Pues como siempre, un sujeto y un predicado. Los dos núcleos respectivos. Juana, el núcleo del sujeto. Compró, que es el verbo, el núcleo del predicado. Y nuevamente otra vez un complemento directo. ¿Qué va a pasar con el complemento directo? Pues si nos piden que pasemos esa oración a voz pasiva, pues resulta que el penalti va a tomar protagonismo, digamos, ¿vale? Se va a convertir, va a pasar aquí y se va a convertir en un complemento, en un sujeto paciente, perdón. Es un sujeto, pero claro, el penalti no es nadie, no realiza una acción, pero sí que es ese algo en torno al cual funciona la oración, es el protagonista. Ahora es el penalti el protagonista. Y el sujeto anterior, el portero, se va a venir aquí y se va a quedar como complemento. En este caso como complemento agente. Lo mismo va a ocurrir en esta oración, que ahora también la vamos a pasar a pasiva. El regalo era el complemento. En este caso pasará nuevamente a ser sujeto paciente, como su propio nombre indica, es un sujeto especial, es un sujeto que no realiza la acción, ¿vale? Va a entrar aquí y Juana se convertirá en un complemento, en el complemento agente. Y bien, pues ya lo tenemos aquí transformado. El penalti, en este caso, vemos sujeto paciente, es el sujeto de la oración, es el protagonista. Aquí estaría su núcleo, fue detenido, en este caso vemos cómo el verbo se ha transformado, la forma ha cambiado, por el portero, complemento agente. El regalo, que antes era el complemento directo, ahora es el sujeto paciente. Regalo, pues será el núcleo y él, pues será el determinante. Fue comprado. Esta es la nueva forma que tenemos verbal. Por Juana. Juana ahora es el complemento agente. Bien, prestemos atención ahora a esta parte que nos habla aquí, en este cuadro azul. La conjugación pasiva. Para analizar un verbo en voz pasiva debemos fijarnos en la forma del verbo auxiliar, el verbo ser. Si nos vamos otra vez aquí, al principio teníamos que el portero detuvo el penalti, solo teníamos el verbo detener. Ahora el verbo se transforma y aparece un verbo auxiliar, el verbo ser, en este caso. Y lo mismo ocurre con el verbo comprar. En el primer ejemplo, Juana compró el regalo. Ese compró se transforma en fue comprado. Aparece nuevamente el verbo ser. Aquí nos ponen más ejemplos de cómo funciona. Así, soy visto es la primera persona del singular del presente indicativo del verbo ser. Yo veo a alguien. Pero si está en pasiva, pues puede ser yo soy visto por mis compañeros como un héroe, por ejemplo, ¿no? Si tú hubieras sido reconocido, esa es la segunda persona del singular del pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo. El pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo, del verbo reconocer, sería yo reconociera o reconociese. Entonces un ejemplo podía ser
el público reconoció la maravillosa jugada del jugador. Si lo ponemos en pasiva, la jugada hubiera o hubiese sido reconocida por el público. Por lo tanto, ahora es cuando yo creo que podemos irnos arriba y ver las formas verbales, cómo se transforman y cómo actúan. En voz activa, aquí nos ponen el ejemplo de realizaron, los especialistas realizaron el estudio del glaciar. Y abajo, voz activa, fue realizado. Ahora ya no son ellos los que realizaron, sino el algo que se realizó, en este caso el estudio del glaciar, ahora algo fue realizado por, en este caso, los especialistas. Y nos vamos aquí. Pues podemos jugar un poquito con esto. Dice, estas oraciones son activas o pasivas. Los bomberos han rescatado a un gato abandonado. Pues yo diría que es activa, ¿verdad? Parece que sí. Más oraciones. La película será estrenada en toda Europa. Fijaos, verbo auxiliar, el verbo ser, será estrenada. Pues yo diría que es pasiva, ¿no? En la página siguiente pues tenemos las actividades. Ya sabéis que va la 2, la 5 y la 6 van escritas. Y luego os propongo que además pues hagamos esta de forma interactiva. Marca las oraciones pasivas. El invento de Sandra era el mejor de todos. Bueno, pues vais marcando y vosotros mismos podéis ir autocorrigiendo. Aquí tenemos, eso los que podáis, los que tengáis el libro instalado y os funcione. ¿De acuerdo? Lo mismo os digo aquí. Y en estos de aquí. ¿De acuerdo?